hay muchos eslogan, Paola, que te lo vayas aprendiendo con, ¿verdad? A medida que transcurre el tiempo. Manzano tiene unos cuantos por ahí también. Me gusta el de la institución, ¿eh? Sí, sí. Se me gusta. Nosotros, Gustavo me alentó a seguir con uno que decía, donde la jurisprudencia encuentra, ¿verdad?, la divulgación y la palabra. Esas letras dormidas de la Suprema Corte de Justicia, es en Lega Radio donde tiene su mayor criterio. De verdad que sí. Mire, en el día de hoy tenemos que analizar el tema, no reducirlo a la medida de coerción de 30,000 pesos, creo que fue así, ¿verdad? Es correcto. Impedimento de salida con autorización judicial y presentación periódica del cantante 69 o 69 o Tekashi. Son 3 nombres. O Daniel Hernández. O Daniel Hernández. Vamos a utilizar Daniel Hernández. Vamos a utilizar Tekashi, que es para que la población pueda identificar. O también tú puedes decir Daniel Hernández, alias Tekashi. Eso es demasiado en radio. Tekashi, ¿qué vamos a tener hoy? Ha habido una discusión de qué pasó, porque la gente se sorprendió, pensó que era una acusación grave. Y tenemos los actores, Legal Radio, por supuesto, que si nos está escuchando el doctor Peralta, que es el abogado de Yailin, pues vamos a conectar y que nos haga una llamada para que podamos hablar de esto. Entonces, ¿qué pasa? Las personas están como los hechos que se abordaban ahí desde el punto de vista de los medios, presentando la presunción de inocencia de las partes. La información proviene de la denuncia de la madre y viene como consecuencia de violencias físicas y verbales que quizás en esta etapa del proceso no ha estado toda comprobada. Pero la juez, no discuto de que es una medida igual impuesta por cada caso de manera en particular, dio una decisión que sorprendió a la comunidad porque se entendía que todos esos problemas judiciales, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana, iban a dar al traste a que le iban a imponer prisión preventiva. Y vimos que no es así, que la juez no tomó las influencias de los otros casos y probablemente sí tomó de que él había cumplido con los demás procesos judiciales y que había sido un colaborador quizás de otros procesos de más grave y que no se ha sustraído a ninguno de esos procesos. Figura pública que yo creo que es la única persona en el mundo que para evadirse y esconderse tendría que hacer un esfuerzo mucho mayor porque no se confunde tan fácilmente. Tiene identificaciones de tatuaje, famoso en todo el mundo, en Estados Unidos, y debería de haber sido considerado. Ahora, ¿qué si apelamos? Y ahí voy a provocar un poco a Gustavo. Yo no creo que eso sea populismo. Creo que eso coloca la discusión de la violencia de género y la actualización de esa rama tan olvidada. Creo que el único procurador que hizo un eje central sobre la discusión de violencia de género fue el ex magistrado Jean Alain Rodríguez, que hizo de la violencia de género un ápice de apoyo general. La magistrada Jenny Berenice, en una conferencia reiniciada sus nuevas funciones de directora de persecución judicial, también hizo varias conferencias alertando y advirtiendo y ha apoyado de manera sistemática la persecución contra este flagelo. Pero no queremos que se vuelva populismo, muy por el contrario. Muy por el contrario. Y aquí hay que poner las cosas claras. No puede ser populismo. Mira, yo conecto. Hay 2 puntos específicos que analizar, muy lejos y muy distante de el desmonte de la gravedad que tú vienes haciendo de manera subrepticia, de que comenzaste a hablar. Se te notaba, se te sentía en tus argumentaciones que intentaba restarle importancia y casi estableciendo que el Ministerio Público ni siquiera tal vez debió solicitar medidas. No sé, sentí eso. Tú no lo dijiste textualmente, pero sentí internamente que tú intentabas llevar ese ánimo. Yo creo que Manzano nunca quiso. Es puro. Sí. Ve, Paola, el equilibrio. Sí. Entonces, hay 2 puntos bastante importantes. Primero, conectar el tema de Daniel Hernández Tekashi con la denuncia que hace un grupo de mujeres en donde reclama que sus casos deben ser tratados de manera igualitaria. Yo debo defender a ultranza la labor, por ejemplo, que a nivel de política criminal viene desarrollando Andrea Villacamacho desde la Procuraduría General de la República. Así es. Sin embargo, hay que revisar los filtros que se están montando
al momento de recibir las denuncias en la Rómulo Betancourt. Te lo digo porque conecto con esa denuncia que hacen ese grupo de mujeres, porque tuve un caso de cierta gravedad en donde ni siquiera la persona que recibió no era fiscal y ni siquiera quiso recibir la denuncia y no quiso llamar a la fiscal cuando se le fue a poner la denuncia. ¿Oye lo que te estoy diciendo? Eso es un tema. Entonces, eso es grave. Entonces, conecta un poco con lo que están reclamando las damas, que aunque tal vez no es el caso nuestro, pero sí llamó la atención a través de la Legal Radio en ese sentido, son casos que ya ha iniciado una investigación y ellas sienten que no se le está dando la importancia, y creo que eso debemos poner el oído en ese reclamo, y yo sé que Rosalba Ramos tiene la suficiente sensibilidad para ello, y reevaluar o evaluar cuáles son los puntos que ellas están denunciando y por qué no se sienten apoyadas por el Ministerio Público. Y segundo, un tema que para mí sí es de mucha gravedad como causal para imponer la medida de coerción, y es el hecho de que se le haya ocupado un celular en donde se levantó algún tipo de evidencia de que esta persona estaba amedrentando testigos. Señores, no solamente por la gravedad del hecho y por la gravedad del hecho, el peligro de fuga pudiera ser impactado a través de todas sus condicionantes. También por poner en riesgo la investigación, que ya esto estamos hablando de riesgo procesal, y tú generar algún tipo de amedrentamiento, ya sea con una amenaza de violencia u otro tipo de amenaza a personas que pueden dar fe de lo que ocurrió, de los hechos punibles, y tú con ello estás provocando de que esa persona no den su testimonio. Y por último, decir que eso que dice Rosalba que se le ocupó conecta, y no podemos llamarnos engaño ni tapar el sol con un dedo, con la ausencia de la madre al proceso. O sea, la víctima que denunció al final, por una pugna que tuvo con su hija o cualquier otra situación que aconteciera, no compareció. Que usted me diga, bueno, pero la ley 1015 modificó el Código Procesal Penal y la víctima puede ser debidamente representada por su abogado. Es cierto, pero es un tema de medida de coerción en donde supuestamente tu vida estuvo en peligro y que tú te mantuviste hasta el final con esa denuncia y que de buenas a primeras tú no comparezcas a la medida de coerción, eso conectado con una denuncia de que el celular se ocupó, hay un levantamiento de evidencia sobre amedrentamiento de testigos, eso debe llamar poderosamente la atención, y creo que los jueces de corte deberán reevaluar ese tema. Yo creo que este caso de violencia de género contra el llamado artista Tekashi en República Dominicana plantea interrogantes críticas y claras sobre el tratamiento de casos de esta naturaleza. La dinámica, de hecho, de este caso en particular quizá muestra una tensión muy evidente entre la autonomía de la víctima, en este caso muy específico, la mamá de la otra artista, a.k.a. Yailin, la más viral, y la necesidad de una respuesta legal coherente para proteger el interés superior, que en este caso en particular evidentemente se precisa en las víctimas. El retiro de la denuncia como tal a mí me da dos sabores. Uno, que tiene que ver con cosas que suceden cotidianamente en la República Dominicana, donde hay víctimas de violencia que ya sea porque estén influenciadas por un factor económico, psicológico, social, etcétera, pues reducen el daño que se le ha causado bueno, nada, tengo miedo, no seguiré, o esta persona, porque vamos a decirlo claro también, me está dando dinero, no me está dando dinero, etcétera. Pero en sentido general, sí hay una cosa que yo siento, y está muy conteste con lo que decía ahorita Gustavo, que son esos casos que te dan risa, pero te dan mucha cuerda. Porque aquí en República Dominicana, en este preciso instante, mientras nosotros estamos aquí, hay cientos, quizá miles de mujeres que están siendo víctimas de violencia. Y ahí sí se la doy a Gustavo. Yo sí creo que en muchos sentidos es un asunto populista. Sí, en muchos sentidos esas mujeres que estaban reclamando que se le diera el nivel de atención que y otros casos de la misma naturaleza en los entornos mediáticos que tenemos, deberían también asumir con precisión. Eso a mí me enoja, me decepciona mucho, porque sí, yo no sé, aquí yo no voy a colocar sobre la mesa si la supuesta víctima es supuesta o es en efecto víctima,
si el supuesto victimario es victimario o no lo es, pero es irresponsable de parte de los actores de ese proceso en particular. No me refiero al Ministerio Público ni a la jueza, de hecho me refiero a los dos personajes principales de ese caso. Y es la consecuencia directa de nosotros como sociedad estar otorgando autoridad a gente que no debería tenerla en un primer momento. Porque creo que difiere mucho de una estructura sólida en valores y en principios que deberíamos pasarle eso a nuestros niños y adolescentes, no este tipo de cosas. Porque aquí entonces, si se da como se dice, que es que, ok, no me dio, sí me dio, no me dio, sí me dio, le da a entender a una población muy susceptible, de hecho, a mujeres que están en los barrios, mujeres que están en los pueblos, mujeres que no tienen acceso a quizá una formación o inclusive una consultoría clara, que no, déjame quitarla porque imagínate tú, este es mi referente. Y eso a mí me preocupa, soberanamente me preocupa. ¿Tú sabes qué pasa, Paola? Si me dio o no me dio, los actores, tanto víctima como el imputado, son sujetos del proceso, no parte. Es decir, ellos no son el objeto del proceso. Estar en sus declaraciones, que lo que dicen hoy, que lo que digan mañana. La víctima simplemente da una noticia criminis de lo que pudo haber percibido como una que entiende la víctima que es una infracción, en este caso la madre. Y es la obligación del Ministerio Público hacer una investigación tan objetiva que permita determinar los hechos no controvertidos con prueba fehaciente. Independientemente de que el otro diga, de que la víctima diga que no, de que diga que sí, y de que diga eso. ¿Y por qué es que tú le estás oyendo al tema de riesgo procesal? O sea, es que yo no veo el riesgo procesal, o sea, desde el punto de vista. Manzano, cuando se ocupa un celular en una celda. En una celda y el Ministerio Público revela, que tú me dirás, bueno, debió hacerlo en una etapa de la investigación. Tal vez no, o tal vez no. No, pero ya, se reveló. Y identifica evidencia de amedrentamiento de testigos. O sea, ¿tú entiendes que eso no tiene importancia? Es que, mira, ahí vuelvo y respondo. Si tú me estuvieras hablando del tema de narcotráfico, de un tema donde los testigos están en unas condiciones de vulnerabilidad, pero aquí están en un tema familiar. Y el proceso penal, pero te voy a dar mi punto, es que el proceso penal nunca debe crear un daño mayor que aquel que pretende proteger. Entonces, decir a una pareja que todavía existen y que siguen, que él está amedrentando, él tiene contacto con las personas cercanas. Si por alguna razón yo tuviese un problema de violencia intrafamiliar con mi esposa, los testigos serían sus padres, mis hermanos y eso, y voy a seguir teniendo contacto. No necesariamente. No los coloca, pero escúchame, no hay una prohibición tampoco expresa de que usted no pueda hablar con los testigos de pero que un nadie proceso. Ha dicho ahí que él está hablando con testigos. ¿Y tú pero es que eso es una especulación. Estamos diciendo que amedrentar testigos, o sea, que el Ministerio Público es una amenaza. Entonces, pero escúchame, es que si lo amenazó, hay una figura jurídica que se le agreguen. Si hay una amenaza, entonces agrega eso como una tipología penal. Sí, pero espérate. Y además, un teléfono incautado en una celda, para mí, esa es la prueba más espuria y más. ¿Cómo podemos determinar que ese teléfono está a nombre de él, fue de él? La cadena de custodia de una ocupación, probablemente hasta sin orden. No, te voy a hablar de Pero escúchame, probablemente porque el hecho de que esté en prisión, en una celda, no quiere decir que se le mutilaron sus derechos. Okay. No quiere decir que necesite una orden judicial para ocuparle un objeto. Okay. No necesariamente va a venir un policía. La policía puede incautar armas, esto, lo que sea, para un asunto de una inspección. Y se encuentra un teléfono y entiende que es parte del proceso, entonces tiene que hacerse la cadena de custodia de hallazgo inevitable. Bueno, entonces, y te aseguro, te aseguro que ahí no lo hay. No, hallazgo inevitable no. Ahí tú estás forzando las cosas. Y tú sabes que estamos en presencia de un riesgo procesal. Te voy a decir algo. Claro que no. Nosotros tenemos precedentes de violencia de esa misma persona entrando a un estudio de grabación con 3 o 4 personas más, y lo tenemos ahí. O sea, y se descubrió que era una trampa, que hay un audio después que se le dijo, vamos a provocarlo para cuando él vaya, y ahí mismo lo agarramos y lo majamos. Pero aquel fue con 3 o 4 personas más, en la forma en que fueron, en la forma que se desmontaron, en la forma que salieron.
Pero bien, ok, ese es un hecho aislado que que yo estoy recomendando, sugiriendo que se identifique como precedente. Ahora bien, ha de suponer el tema de que la cadena de custodia, su pareja estaba en ese estudio de grabación, que él podría ir tú no puedes a ver. restar importancia al tema de la ocupación del celular. ¿Por qué? Porque estas personas nunca van a utilizar celular a su nombre. ¿Cómo se mantiene una cadena de custodia? Si usted tiene la orden de allanamiento, si usted ocupa el celular, integra el celular al acta y luego entonces pues, busca una orden para extraer los datos del celular, pide un local medido y a partir de toda esa información que usted trae del celular, entonces usted va a terminar de confirmar que Perencejo o fulano era quien usaba el celular. Mira, el amedrantamiento de testigo no es con el celular, es con el testigo mismo. Venga, decláreme. Usted, es decir, mira esto, Paola. A través del celular amedrentó testigo. Pero ¿por qué no vamos donde la persona? Sí, pero yo me imagino que eso es parte. Entonces vamos donde la persona, la presentamos, le decimos al juez, mire magistrado, esos 3 testigos que presenciaron el hecho grave en fecha tal y tal y tal, recibieron amenaza de tal y tal naturaleza. Declaren ustedes. En la medida de coerción es no que tú quieres que... ¿Tú lo sabes? Ah, pero bueno, tú quieres llevar un juicio. Sí, mucho menos en caso de violencia. Tú quieres llevar un juicio, un contrato y todos los herederos diciendo, esa no es la firma de mi papá. Pero no estamos hablando de no se puede. De la etapa de la medida de coerción, por amor a Cristo. Pero por Dios, ¿por qué quiere que le metan un año de prisión? Yo no estoy pidiendo un año de prisión. No, ojo, con el tema de la medida de coerción y la imposición que hemos venido viendo, sobre todo en los casos más sonoros de la palestra pública, yo sí no he estado de acuerdo en que la medida de prisión preventiva sea la medida por excelencia. Evidentemente. ¿De qué tú estabas hablando? Pablo, espérate. ¿O no quería que le mandaran un cariñito para Ñajayo? 6 meses, hombre, 9. Realmente de conformidad con las causales que celular. he visto en las notas de prensa, con mucha probabilidad para resguardar la investigación realmente y la protección a esos testigos, con mucha probabilidad se le pudo haber consignado una prisión preventiva, pero inicialmente yo no dije eso. Te lo estoy diciendo ahora. No, tú querías la prisión de 3 meses o de 9. De 3 meses, está ok, bien. 3 mesecitos. Sí, para que... Creo que sí hay un precedente. Me parece que, no sé la si... medida de coerción. No. Como una pena anticipada. No, pena anticipada. Así, eso claro. era, en ese sentido iba mi comentario. Como dicen ellos, para frizarlo. ¿Entiendes? ¿Cómo frizar? Sí, así que ellos dicen que no, que me frisé en tal sitio. Ok. Que te frizaron, fulana te frizó. Óyeme, en delitos de menos de 5 años, la libertad debe de ser obligatoria. Es un delito de 5 años, es una violencia intrafamiliar. Sí, pero es que muchas veces no exactamente la gravedad de la sanción, la gravedad del hecho. Es el hay principio los de medios. proporcionalidad. Bueno, por eso le que... dijeron al francés, vete para tu casa. Correcto. Porque es una al pena francés de le 2 pusieron años. 70,000, este le pusieron 30,000, lo cual me parece una locura. Ya que ustedes tocan el tema del francés, que podemos hacer ahí, crear un puente. Yo no confirmé que se le haya solicitado la medida de coerción por envenenamiento. ¿Fue por envenenamiento? No, homicidio involuntario. 319. Okay. Sí. Porque pensé, porque en principio se corrió la información de que se le iba a solicitar medida de coerción por envenenamiento. Y yo dije, bueno, pero en 48 horas fue mucha la información que pudo recabarse para identificar ese elemento intencional respecto de ese proceso de intoxicación. Pero no, aparentemente no, entonces. Bueno, es que la calificación jurídica como que... Era preliminar. Es muy preliminar. Puede que sea que termine, pero lo que luce ser en un segundo piso una contratación, se habían hecho fumigaciones anteriores, ciertamente había calcoma, creo que era, ¿verdad? O comején. Sí. Y ciertamente el producto que se utiliza está relacionado con eso. Era una persona que se dedica a eso, inclusive era una persona que trabaja con madera, como que todo indica que el proceso de envenenamiento como tipo penal, no había enemistad de la señora con la de arriba, no había como que no habían elementos preparativos que puedan inducir una clara intención. Un envenenamiento. Pero mira ese punto que tú el envenenamiento, déjame decir algo. El envenenamiento como tipo penal, por ejemplo, en Francia, era el delito más grave que había. Estaba sancionado siempre con la muerte, porque era la forma de tú darle muerte a otro sin dejar rastro. Era la forma más planificada. Dejar poco. Hoy no. Hoy yo no creo que el envenenamiento deba de ser un delito tan grave. ¿Por qué? Porque usar un arma hoy en día
en un disparo en un lugar de la parte del cuerpo correcta hace una muerte isofacta inmediata y de manera más dolorosa y más brutal. Y es un homicidio simple, con 10 años menos. Entonces, el envenenamiento, hoy ya tú te puedes dar cuenta si tiene arsénico, si tiene metanol, si tiene... O sea, tú ves, Paula, o sea, hasta dónde los extremos en que Manzano cae. O sea, él le está restando importancia al envenenamiento como mecanismo de muerte. Te voy a... En un momento determinado, pero vamos a hablar de eso. El envenenamiento no es de muerte. No, en caso de que, si la persona fallece. Es que el envenenamiento, el delito de envenenamiento no es un tipo de homicidio. El envenenamiento es el atentado contra la vida. Si muere o no es irrelevante. Sí, pero imagínate, pero vamos a ponernos en la... O sea, pero tú me estás diciendo, por eso te digo, porque el delito de envenenamiento, cuando tú lo defines en el 301, dice, atentado contra la vida con sustancia tóxica, no amerita ni siquiera la muerte. Entonces, para mí es una sanción grave de 30 años, un atentado contra la vida. Pero si la persona muere... Dependiendo del tipo de no importa si muere, si muere hay un perfeccionamiento, no un agravante. Con el hecho de atentar ya pasó el delito. Sí, pero entonces tú estás mezclando tortura con... Claro, lo que pasa es que en el envenenamiento hoy en día, cuando tú llegas a la clínica, el 80% de los envenenamientos se salvan. Entonces no existe esa gravedad punitiva que debe de existir. Vamos a cooperarte, lo seguimos discutiendo ahora.